Hola, buenas chicos. Pues nada, por fin vamos a comenzar ya la unidad 2 de geografía, que es la diversidad climática. ¿Vale? En esta unidad, en este tema, vamos a ver los distintos factores y elementos del clima, vamos a ver los distintos tipos de clima que hay en España y luego también los distintos tipos de tiempo que se dan en España en las distintas estaciones del año. En primer lugar, pues como en el tema anterior, vamos a hablar primero de qué temas, conceptos, qué tipo de ejercicios prácticos pueden entrar en el examen de selectividad y en mis exámenes, por supuesto. Y luego ya vamos a comenzar hablando de los factores del clima, ¿vale? Que hay que diferenciar bien de los elementos, que os explicaré más adelante cuál es esa diferencia entre ambos. Entonces, como he comentado, vamos a comenzar hablando de qué temas a desarrollar, qué conceptos y qué gráficos pueden entrar en el examen de selectividad y en mis exámenes. Los temas a desarrollar, pues pueden ser los factores geográficos del clima, los factores termodinámicos del clima y luego dentro de los elementos del clima, que son bastantes, pues os lo pueden dividir, os pueden decir los elementos del clima, pero os pueden pedir solamente la insolación, la nubosidad, la temperatura del aire, la humedad, la niebla y la calima, por ejemplo. ¿Vale? O incluso menos de los que pongo yo aquí. Pero bueno, para curarse en salud os pongo esta cantidad, ¿vale? Luego, otros elementos del clima, la presión y el viento, la precipitación, la evaporación, la evapotranspiración, perdón, y la aridez. Luego vienen los tipos de tiempo en España y luego los distintos climas, el clima oceánico, el clima mediterráneo, el clima de montaña y el clima de Canarias, el clima subtropical, que se le llama. ¿Qué conceptos pueden caer? A mi modo de ver, se me puede escapar siempre alguno, ¿vale? Pero haciendo una recopilación de los conceptos importantes que aparecen en el libro de geografía, ¿vale? Y que se piden en general en el examen de selectividad de geografía, pues pueden ser los siguientes. Tiempo atmosférico, clima, que no son fáciles, meteorología también, climatología, latitud, altitud, precipitaciones orográficas, efecto Föhn, barlovento o sotavento, os pueden preguntar también, solana, umbría, circulación general atmosférica, corriente en chorro o jet stream, frente polar, presión atmosférica, isobara, isohipsa, isoterma, centro de acción, anticiclón, y luego dentro de los anticiclones el anticiclón de las Azores, que tan importante es para explicar el clima de España, borrasca, centro de acción térmico, centro de acción dinámico, frente, un frente cálido, un frente frío o un frente ocluido, insolación, nubosidad, amplitud térmica, calima, helada, irradiación, advección, precipitación convectiva, precipitación de frente, evaporación, evapotranspiración, aridez y gota fría, ¿vale? Que es otro fenómeno bastante recurrente en lo que es la zona mediterránea de la península ibérica, y de España, porque también afecta a las Islas Baleares. ¿Qué tipo de prácticos os puede pedir? Pues en este caso son mapas o gráficos. Fotografías seguramente no. ¿Vale? No se me ocurre ahora mismo ninguna fotografía que tenga que ver con el clima que haya caído en algún examen reciente. Yo me he revisado los exámenes de selectividad de años anteriores y no he visto fotografía en cuanto al tema este de los climas. ¿Vale? Entonces, pueden ser un mapa o un gráfico. ¿Qué tipos de mapas y qué tipos de gráficos? Pues os puede aparecer un mapa que sea de esta manera, ¿vale? En el que os aparecen las distintas zonas climáticas que hay en España, ¿vale? En verde vemos el clima oceánico, en naranja el clima mediterráneo marítimo, aquí en color carne vemos el clima mediterráneo continentalizado, que es el que tiene Madrid, en blanco vemos el clima mediterráneo subdesértico, que se llama, que es el clima mediterráneo más seco que hay, en morado el clima de montaña y en azul el clima subtropical. Pues os puede aparecer un mapa así y entonces, ¿qué tenéis que comentar? Pues las diferencias climáticas, o sea, por qué en esta zona hay este clima y por qué en esta otra zona hay este otro clima. ¿Cuáles son las causas de este clima? ¿Y qué características tiene ese clima? ¿Vale? ¿Qué diferencias entre verano e invierno hay de temperatura?
si las temperaturas son muy o poco frías, si en verano son muy calurosas o poco o más bien suaves. Luego, si hay muchas precipitaciones o pocas precipitaciones, ¿vale? Todo eso. Y luego también muchas veces os preguntarán a qué provincias afecta cada tipo de clima. O sea que lo visteis también, lo podisteis ver también en la unidad 1, siempre hay que saberse el mapa político en las provincias porque en cualquier momento, aunque os aparezca un mapa temático sobre las áreas litológicas o sobre las áreas climáticas, os pueden preguntar siempre por las provincias. No solo puede ser sobre las áreas climáticas, también puede ser sobre la insolación, la temperatura media anual, la amplitud térmica anual, la humedad de las precipitaciones, ¿vale? En este caso la insolación. Aquí aparecen las zonas de mayor insolación de la península ibérica, las zonas de menor insolación, ¿vale? Donde hay menos horas de sol y donde hay más horas de sol. Y entonces también tenéis que explicar por qué se distribuye de esta manera, por qué en estas zonas, en la depresión de Guadalquivir, hay tanta insolación y hay tan poca insolación aquí en esta zona del Golfo de Vizcaya, donde está el País Vasco. Por ejemplo, aquí la distribución de precipitaciones. Tendréis que explicar qué zonas de España tienen más precipitaciones y por qué. En esas zonas hay más precipitaciones que, por ejemplo, en la cuenca del Duero, en la depresión del Ebro, o aquí en la zona de Murcia y en la zona de Almería. ¿Vale? Lo mismo. Puede caer también un climograma. Que esto, los climogramas, no sé si os acordáis, que los visteis seguramente en primero de la ESO. Son un tipo de gráficos que tiene barritas y líneas, ¿vale? Las barritas que representan los milímetros de agua que han caído en cada mes, ¿vale? En enero, en febrero, en marzo, abril, etcétera. Entonces vamos viendo en qué meses llueve más, en este caso en noviembre, que llega hasta 125 milímetros, y luego está también la línea que marca las temperaturas. Las temperaturas serían aquí, en grados, ¿vale? Vemos aquí en verano que llegan en julio y en agosto llegan a su pico máximo, cercano a 20. Y bueno, no sé si os podéis imaginar más o menos a qué zona climática pertenece de España pertenece este climograma, pero como habéis visto en verano no llega, la temperatura media no llega a los 20 grados, entonces se trata de una zona del norte, ¿vale? Que tampoco es demasiado fría, porque en invierno las temperaturas no bajan demasiado los 10 grados, ¿vale? En este caso se trata de Gijón. Luego os puede caer también un climograma de Valencia, ¿vale? Distinto del de Gijón, por supuesto, aquí los veranos son más calurosos y los inviernos, pues bueno, son suaves también. Caso de Madrid, ¿vale? Los veranos con veranos calurosos e inviernos fríos, que bajan bastante los 10 grados como temperatura media. Almería también un clima mediterráneo subdesértico, casi bueno, si no desértico directamente, ¿vale? Que se ve que las lluvias son muy escasas. Y en este caso es un clima de montaña que corresponde, creo, al puerto de Navacerrada, ¿vale? En este caso, pues veremos también el clima de montaña, pues es un poco más frío y tiene más precipitaciones, ¿vale? Y por último, os puede caer un mapa del tiempo. ¿Y qué tendréis que hacer en este mapa del tiempo? Pues identificar los centros de acción. Centros de acción se les llama a los anticiclones y a las borrascas. ¿Qué pasa cuando hay un anticiclón en una zona y qué pasa cuando hay una borrasca? Pues bueno, lo iremos viendo. Donde en un anticiclón hay tiempo estable, ¿vale? Soleado normalmente estable, que no significa que haga calor, sino que simplemente que el tiempo es estable y que no va a haber precipitaciones. Una borrasca, pues significa que va a haber precipitaciones y va a haber tiempo inestable, ¿vale? Nada de decir buen tiempo o mal tiempo, se dice. Cuando queremos decir buen tiempo se dice tiempo estable. Cuando queremos decir mal tiempo, tiempo inestable. Y luego también saber qué son los frentes, ¿vale? Entonces un frente frío en azul y un frente cálido en rojo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay un frente? Y por último, hay que decir qué tiempo habrá en la península ibérica. Bueno, pues este tipo de mapas y gráficos os pueden caer en el examen de selectividad y en mis exámenes. Y bueno, una vez visto esto, vamos ya con lo que es el meollo de la cuestión, con lo que es el tema, ¿vale? Y en primer lugar, vamos a diferenciar bien tiempo atmosférico y clima, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que saber diferenciar bien estos dos conceptos para luego entrar con buen pie en el tema y para poder comprender bien lo que vamos a explicar en el tema. Y por supuesto, utilizar estos dos términos con propiedad, ¿vale? Primero, ¿qué es el tiempo atmosférico? Pues el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera, o sea, con el estado de la atmósfera me refiero a la temperatura, las precipitaciones, la presión, los vientos que hay en un lugar en un momento determinado, ¿vale? Pues
hoy día lunes hay un tiempo determinado, mañana martes habrá otro tiempo, o el mismo, ¿vale? El miércoles habrá otro tiempo y la próxima semana habrá otro tiempo, ¿vale? El tiempo es variable, cambia, ¿vale? Y se estudia a través de observaciones directas. Evidentemente, los meteorólogos ven el movimiento de las masas de aire, ven que se acerca, por ejemplo, una borrasca a España y entonces saben que el tiempo va a ser lluvioso, ¿vale? Lo saben ya de entrada, a través de la observación directa. Y la ciencia que lo estudia es la meteorología. ¿Qué diferencia hay entre el tiempo atmosférico y el clima? Pues el clima es también el estado de la atmósfera, también es la temperatura, las precipitaciones, la presión y los vientos de un lugar, pero el estado medio de la atmósfera, ¿vale? No el que hay un día determinado u otro día, sino ese estado de la atmósfera que hay como media, la temperatura, las precipitaciones, la presión y los vientos que hay como media durante al menos 30 años en un lugar, ¿vale? ¿Cómo se halla el clima de un lugar? Pues estudiando los tipos de tiempo estadísticamente más habituales que se dan en ese lugar en las distintas estaciones del año durante al menos 30 años, ¿vale? Y de ahí ya se saca el clima. Por saber el tiempo de un lugar un día determinado no puedes saber el clima, solamente sabiendo qué tiempo hace un día, ¿vale? Y os ponemos un ejemplo. En Almería, un día de octubre, imaginaos hoy, puede darse un tiempo húmedo y lluvioso, ¿vale? En Almería. ¿Pero significa eso que el clima de Almería sea húmedo y lluvioso? No, porque estudiamos el tiempo que ha hecho diferentes días en Almería a lo largo de 30 años, ¿vale? Y entonces se llega a la conclusión de que Almería no tiene un clima lluvioso ni húmedo, tiene un clima árido, ¿vale? Y además de muy escasas precipitaciones. Es decir, ese día ha llovido, pero lo normal, acorde con el clima, es que no llueva. El tiempo en Almería de un día determinado, ¿cómo se puede saber? Pues los meteorólogos ven el movimiento de las masas de aire y entonces crean los mapas del tiempo, ¿vale? Y aquí vemos que, por ejemplo, en Almería está llegando un frente frío y traerá lluvias. Entonces en Almería pues va a llover, ¿vale? ¿Pero cuál es el clima de Almería? Pues para eso utilizamos el climograma, ¿vale? Y esto es lo que ha ocurrido, lo que ha llovido y la temperatura que ha habido durante el año, ¿vale? Y vemos que es un clima, bueno, lo vemos mejor así, que Almería pertenece a un clima árido y templado, ¿vale? Factores geográficos del clima. Y empezamos ya con los factores, ¿vale? Vamos a hablar de factores y de elementos en este tema. ¿Qué diferencia hay entre factores y elementos? Los factores son aquellos agentes que influyen sobre el clima, ¿vale? Que hacen que en una zona, que en España hay un clima y en el Polo Norte hay otro clima. Eso depende de una serie de factores, ¿vale? Los factores son eso que provoca que haya climas distintos en cada uno de esos lugares y son además agentes, esos factores que no cambian, que son inalterables, ¿vale? Y pueden ser geográficos o termodinámicos. Aquí vuelto a explicar, ¿vale? Son aquellos agentes que ejercen una influencia permanente e inalterable sobre el clima, ¿vale? Son los principales causantes de que en una zona haya un tipo de clima y en otra otro tipo de clima, ¿vale? Son los últimos culpables de que en España haga un clima templado y que en el Polo Norte haya un clima frío, ¿vale? También tienen la culpa de la distribución de las temperaturas, de la humedad que hay en los distintos sitios del mundo, las precipitaciones, los vientos, ¿vale? Y pueden ser geográficos o termodinámicos. Y no cambian esos factores de clima, no cambian. Primero, la latitud. Ese es un factor geográfico, ¿vale? La latitud, ¿qué es la latitud? Y recordando primero de la ESO, pues la distancia de un lugar con respecto a la línea del Ecuador. ¿Vale? Aquí está España y cuanto más lejano esté un lugar del Ecuador, más frío será, ¿vale? Más probabilidades habrá de que ese lugar tenga un clima más frío, ¿vale? Y cuanto más nos acercamos, pues el clima será más cálido, ¿vale? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, cuanto más al norte vayamos, pues hace más frío, y en el hemisferio sur, cuanto más al sur vayamos, hace más frío también. Yo creo que esto lo sabéis todos. La latitud está determinada por los paralelos y se expresa en grados. Entre los 0 y los 23 grados de latitud, es decir, entre el Ecuador y el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, en el caso del hemisferio sur, pues hay un clima cálido, ¿vale? ¿Qué significa que haya un clima cálido? Pues que en esa zona, todos los meses del año, lo más normal es que superen los 20 grados como temperatura media. Todos los meses de año hay más de 20 grados,
¿vale? No hay diferencia entre verano e invierno, ¿vale? Si es que podemos decir que es siempre verano, ¿vale? Supera casi siempre la temperatura media los 20 grados. Luego, entre los 23 y los 66 grados de latitud, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, o el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico, en el caso del hemisferio sur, ¿qué pasa ahí, en esa zona templada? Pues que las temperaturas varían a lo largo del año, o sea que hay estaciones, hay una alternancia de estaciones, no es como en el clima cálido que solamente hay verano y se superan los 20 grados, sino que ahí hay alternancia de estaciones y hay verano, invierno y unas estaciones de transición que se llaman, que son el otoño y la primavera. Y por último, entre los círculos polares y cada uno de los polos se dan los climas fríos, ¿vale? Aunque también se pueden dar climas fríos en zonas como el Himalaya. Fijaos, el Himalaya está entre zona cálida y zona templada. Sin embargo, hay un clima frío en el Himalaya, pues porque está a mucha altitud, ¿vale? En las zonas de alta montaña, pues sí que hay un clima frío también. Pero por regla general, los climas fríos se dan entre los círculos polares y cada uno de los polos. ¿Qué pasa en los climas fríos? Pues que casi siempre, en todos los meses del año, no se llega casi nunca a los 10 grados de temperatura, ¿vale? Aquí veríamos la zona cálida, aquí está el Ecuador, ¿vale? La zona templada y la zona fría, en los dos casos, ¿vale? Los hemisferios. La península ibérica, en cuanto a latitud, ¿qué pasa? Pues se encuentra en la zona templada del hemisferio norte, la península ibérica. Y eso hace que cuente con un clima con estaciones bien diferenciadas, ¿vale? Que en España, a diferencia de países, imaginaos, como puede ser el país de República Democrática del Congo, en el que la mayor parte de los meses del año superan los 20 grados y que podemos decir que hay casi como un verano perpetuo, en España sí que tenemos alternancia de estaciones, sí que tenemos un invierno y un verano bien diferenciados, ¿vale? El caso de las Islas Canarias es un poco diferente porque se hallan en una latitud subtropical. Las Canarias se hallan próximas a la zona cálida. ¿Y eso qué hace? Pues que ahí la alternancia de estaciones no sea tan marcada, ¿vale? No haya tanta diferencia entre el invierno y el verano. Y que las temperaturas también sean más cálidas que las de la península ibérica. Luego, otro factor geográfico es la situación geográfica. No solo la latitud, sino también la situación geográfica de un lugar. Si está cercano o lejano a grandes masas continentales o de agua, ¿vale? Y eso puede influir su clima. En el caso de la península ibérica, pues nos situamos entre dos grandes masas de agua, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, ¿vale? Cada una tiene sus características térmicas distintas. El océano Atlántico es más frío y menos salino, el mar Mediterráneo es más cálido y más salino, ¿vale? Y luego también dos continentes, África, de donde provienen masas de aire calientes, y Europa, de donde provienen masas de aire más frías, ¿vale? Y todo eso se junta en la península ibérica. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues vemos por un lado que vienen masas de aire húmedas del Atlántico Norte, ¿vale? Que suelen traer lluvias. Luego vienen también masas de aire frías que vienen del continente, que suelen traer tiempo frío y seco, ¿vale? Aquí no hay precipitaciones, pero normalmente las olas de frío vienen de aquí, del noreste, ¿vale? Trae tiempo muy frío, aunque estable, ¿vale? Puede hacer sol, pero hace un frío de narices, hace mucho más frío que cuando llueve, claro. Luego pueden llegar también masas de aire desde el Sáhara, que son masas de aire pues secas y muy cálidas, que ocurren en el verano, y luego llegan también masas de aire del suroeste, que pueden ser húmedas y cálidas, pero también puede llegar el anticiclón de las Azores, que es un centro de acción que produce tiempo soleado y seco en España y que tiene bastante influencia sobre España. Y luego las Canarias, que están aquí, pues evidentemente están influenciadas por las masas de aire del Atlántico húmedas, pero también por la costa africana, por las masas de aire que vienen de la costa africana. Luego la influencia del mar también es un factor que puede influir y puede contribuir a alterar el clima de un lugar. Por un lado, el mar aporta masas de aire húmedas, ¿vale? Y por otro lado, como comenté ya en clase, como el mar se enfría y se calienta más lentamente que el continente, que la Tierra, pues las zonas que están cerca del mar al final tienen temperaturas más suaves, no tienen tanta diferencia entre el invierno y el verano. ¿Por qué? Porque en verano el mar todavía está frío del invierno y de la primavera y no ha dado tiempo a calentarse todavía. Entonces, ¿qué hace? Pues hace que ese verano en las zonas de costa no sea tan bestia, las temperaturas no suban tanto como en el caso de las zonas que están lejos de la costa, ¿vale? Y en invierno al revés. En invierno al mar todavía no le ha dado tiempo a enfriarse del todo y sigue todavía un poco caliente, manteniendo un poco la temperatura desde el verano. Y entonces, ¿qué pasa?
pues que suaviza las temperaturas, suaviza ese invierno y entonces en la costa el invierno pues no es tan fuerte como si vamos kilómetros adentro del continente, ¿vale? Esta influencia del mar es mayor en los archipiélagos Balear y Canario y en una estrecha franja litoral peninsular. Y digo estrecha, ¿por qué? Porque una cosa que hemos comentado ya en la unidad anterior, que es que la mayor parte de la península ibérica, a la mayor parte de la península ibérica llegan poco las masas de aire del mar. Y os acordaréis seguramente porque había cordilleras que frenaban esas masas de aire del mar, ¿vale? Y luego también la anchura de la península y luego también el carácter poco recortado de las costas. Todo eso evitaba la llegada de masas de aire marinas. Aquí está un mapa que os puse en la unidad 1, ¿vale? Aquí explicaba por qué la influencia del mar era limitada en el interior de la península ibérica, ¿vale? Porque esas masas de aire húmedas no llegaban aquí al interior, o llegaban pero en escasa medida, porque chocaban con las cordilleras que estaban cercanas a la costa, ¿vale? Y entonces se limitaba así la influencia del mar. Y luego, por último, como factor geográfico, ya el último es el relieve, ¿vale? ¿Qué influye del relieve? ¿Por qué puede influir que un lugar esté cerca o lejos de una cordillera o esté a bastante altitud o esté a poca altitud por encima del nivel del mar? Pues por lo siguiente. En primer lugar, como sabéis, cuanto más altitud, si un lugar está a más altitud, tiene una temperatura más fría. La temperatura suele bajar unos 0,5-0,6 grados por cada 100 metros, o sea, unos 5 o 6 grados por cada 1000 metros de ascenso. Y las precipitaciones también aumentan a medida que ascendemos en altitud. ¿Por qué? Porque el aire, en el caso de que contenga vapor de agua, el aire, ¿vale? Si el aire ya está seco, pues bueno. Pero si el aire contiene bastante cantidad de vapor de agua, pues según ascendemos se va enfriando esa masa de aire y se va condensando el vapor de agua y al final acaba lloviendo. O sea que cuanto más alto vayamos, cuanto mayor altitud, más probabilidades de precipitaciones hay, ¿vale? Y por eso en las zonas de montaña en España, pues las temperaturas son más frías y las precipitaciones más recurrentes. En segundo lugar, ¿qué influye? Pues la disposición de relieve, ¿no? La forma en la que, la dirección en la que esté, ¿vale? Si el relieve es cercano y paralelo a la costa, pues hemos visto que eso lo que hace es evitar que las masas de aire húmedas lleguen al interior del continente. Y ese fenómeno pues se puede acentuar en el caso de ciertas zonas como la depresión del Ebro o la cuenca del Duero, que aquí veis, la cuenca del Duero está enmarcada entre dos cordilleras bastante altas y entonces esas masas de aire no llegan a la cuenca del Duero, chocan aquí en estos dos casos, ¿vale? No es lo mismo que, por ejemplo, la submeseta sur, que no tiene cordilleras demasiado altas, tiene la Sierra Morena o Montes de Toledo, pero no son demasiado altas. Entonces, pues bueno, las masas de aire sí que pueden llegar en mayor medida. La cuenca del Duero y la depresión del Ebro también ocurre, ¿vale? Las masas de aire que pueden llegar por aquí chocan con los Pirineos, otras chocan con el sistema ibérico y con la cordillera costero-catalana y entonces esta zona al final hay menos precipitaciones. Luego, por otra parte, también cuenta la orientación de las vertientes montañosas respecto al viento dominante. ¿Eso qué significa? Ahora lo voy a explicar. Esto puede crear precipitaciones orográficas, ¿vale? Precipitaciones que dependen de en qué ladera de la montaña te encuentres. Esto ocurre sobre todo en Canarias. En Canarias esto es un fenómeno bastante recurrente allí. Las montañas normalmente suelen tener dos laderas. Hay una ladera que normalmente está más expuesta a las masas de aire húmedas del mar, ¿vale? Que se llama la ladera de Barlovento, y otra que no está tan expuesta a las masas de aire del mar, que es la ladera de Sotavento. ¿Qué pasa? Que la ladera de Barlovento al final acaba recibiendo la mayor parte de precipitaciones. ¿Por qué? Llegan aquí, la dirección del viento es hacia aquí, hacia el este, como suele pasar en la zona templada. Va por aquí el viento cargado de humedad, de repente se encuentra con esta montaña y esta montaña obliga a ascender al aire y según va ascendiendo en altitud se va enfriando, se va condensando y al final acaba lloviendo, ¿vale? Eso hace que en esta ladera de Barlovento pues haya bastante más vegetación que luego, cuando la masa de aire, esa masa de aire que ha descargado toda la lluvia pasa al otro lado, pues ya está seca y se va recalentando y entonces en esta ladera de la montaña no llueve casi y es la llamada ladera de Sotavento, ¿vale? Y bueno, esto es un fenómeno que influye bastante en el clima, pero en este caso influye en algunas zonas de la península ibérica, pero sobre todo en las Islas Canarias, ¿vale?
Pues bueno, con esto habríamos terminado por hoy, así que nada, hasta el próximo vídeo.